En los últimos días de una sofocante tarde de julio, Valencia no solo respiraba su historia, sino que la exhalaba. Las calles empedradas de El Carmen, donde los ecos de siglos de civilización se mezclaban con la multitud de turistas actuales, bailaban bajo el sol anaranjado que se perdía en el horizonte. El aroma salado del Mediterráneo se fusionaba con la dulzura de los azahares y el inconfundible perfume de la paella recién hecha que emanaba de cada esquina. Para la mayoría, Valencia era una sinfonía de color, sonido y sabor. Una ciudad donde la vida se vivía con la alegría contagiosa de su gente y la serena quietud de los jardines del Turia, todo a plena luz. Sin embargo, para Ana Beltrán, de 34 años, esta alegría exterior servía como un velo perfecto, un manto vibrante que ocultaba las complejas y a menudo oscuras capas de su propio mundo interior. La oficina de Ana, irónicamente llamada Oficina de Detectives de la Sombra, estaba ubicada en un edificio discreto en el barrio de Ruzafa, lejos de las multitudes de turistas. La entrada, una vieja puerta de madera entre dos tiendas de ropa, era tan anodina como su existencia. El aire interior era denso, casi pesado. Olía a papel viejo, café rancio y ocasionalmente a la tenue desesperación de sus clientes. Para Ana, había algo reconfortante en esta atmósfera. A lo largo de su carrera como ex oficial de policía, había navegado por innumerables escenas del crimen, desentrañado mentiras y desenmascarado engaños. Cada expediente, cada testimonio intrincado, había perfeccionado su habilidad más aguda, la observación. Incluso cuando se quitó el uniforme y se sumergió en la vida civil, esta habilidad nunca la abandonó. De hecho, se había convertido en la lente a través de la cual percibía el mundo. Ana era una mujer de pocas palabras. Su voz, cuando la usaba, era una contralto suave y melódica, pero rara vez se elevaba. Incluso entre la multitud, su presencia era como un susurro, una nota apenas perceptible en la sinfonía urbana. Para un detective, era una ventaja invaluable. El público, absorto en sus propias historias y preocupaciones, no notaba su presencia. Esto les permitía bajar la guardia y revelar las grietas en sus fachadas. Podía detectar las mentiras al instante. El tic casi imperceptible de los músculos faciales, el parpadeo errático de los párpados, el cambio repentino en el ritmo del habla, la gesticulación excesivamente amplia de las manos, o por el contrario, su completa retracción. Incluso la dilatación de las pupilas, un reflejo inconsciente, era para Ana un libro abierto de tensión o engaño. Podía oler la traición o el miedo en el apretón de manos tenso de un cliente, en la ligera tensión que se formaba en los hombros de un sospechoso. Antes de sumergirte en la historia, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta. Gracias de antemano. Esta aguda percepción no era solo un talento, sino también una maldición, porque veía mentiras en todas partes. Sentía una agenda oculta dentro de cada susurro, una verdad distorsionada acechando bajo la superficie de la conversación más trivial. Especialmente los ojos de la gente. Para Ana, los ojos no eran, como se decía, solo el espejo del alma. Eran el lugar donde el alma se revelaba por primera vez. Un ligero tic en los ojos de alguien, una mirada momentánea y esquiva que se desviaba, o por el contrario, una determinación excesiva, casi forzada, que intentaba ocultar una vacilación interna. Para Ana, cada microexpresión ocular era una frase completa, todo un capítulo de la verdad no dicha.
Su observación y análisis constantes de su entorno, este escrutinio incesante, inevitablemente afectaban su vida personal y, lo que es más importante, su matrimonio. Su esposo, Marco Beltrán, era uno de los arquitectos emergentes de Valencia, un hombre en la cresta de la ola. Brillante, extrovertido, lleno de vida, un hombre que reía fácilmente y cuya energía llenaba cada habitación en la que entraba. Su vitalidad contrastaba perfectamente con la quietud de Ana. Creían que se complementaban, o al menos eso decían. Él, la luz expansiva; ella, la sombra introspectiva. Su relación, sí, era distante. Los horarios irregulares de Ana y la naturaleza de su trabajo, que implicaba una inmersión constante en los aspectos más oscuros del comportamiento humano, significaban que a menudo regresaba a casa con un humor sombrío, llevando el peso de las realidades de otros. Marco, por su parte, tenía las intensidades y demandas de su profesión: diseñar y construir el futuro de Valencia. Sin embargo, esta distancia, paradójicamente, había creado un espacio de confianza entre ellos, o al menos eso pensaba Ana. Una confianza basada en el respeto mutuo por sus espacios individuales. Para Ana, su relación se basaba en su inquebrantable creencia en la sinceridad que leía en los ojos de Marco. Había usado su don, su maldición, para juzgar tanto a sí misma como a Marco. Creía que ambos eran dignos de esa confianza. Cuando regresaba del trabajo, las palmaditas cariñosas de Marco en su espalda, su sonrisa silenciosa y comprensiva cuando la encontraba sumida en sus pensamientos, eran un escape de todo el caos y las mentiras del mundo. Su amor no residía en grandes gestos o expresiones exageradas, sino en esos pequeños detalles, invisibles para los demás, pero fundamentales para ella. Los amigos de la pareja a menudo se preguntaban cómo Marco podía estar tan a gusto con Ana, siendo ella tan observadora y examinando todo en silencio. Ana conoce muy bien a Marco, solían comentar, sin darse cuenta de que las agudas capacidades de observación de Ana habían resultado ser desastrosas en su propio matrimonio. O quizás Ana, en un acto inconsciente de autopreservación, había suprimido esta habilidad, se había vendado los ojos para no ver su propia realidad. Sin duda, su mayor debilidad sería el punto ciego en su propio campo de visión. Era una tarde común en la oficina del Gabinete de las Sombras. El cálido sol valenciano, ahora inclinado hacia el oeste, se filtraba a través de las persianas venecianas, dibujando patrones de luz y sombra sobre la alfombra desgastada. Las motas de polvo bailaban perezosamente en los haces de luz, creando una atmósfera casi onírica. El único sonido que rompía el silencio era el zumbido constante del aire acondicionado. De repente, se escucharon suaves pero firmes golpes en la puerta. Ana entrecerró los ojos desde su robusto escritorio de madera. La persona al otro lado no pedía permiso, sino que anunciaba su llegada. Entró una mujer elegante con un inmaculado traje de lino, cuyo rostro no podía ocultar su palidez. Sus pálidos ojos azules estaban hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas, tal vez días. Su nombre era Isabel. Mientras se sentaba en la silla del cliente frente al escritorio de Ana, sus manos, adornadas con un anillo de compromiso de aspecto pesado y una alianza de oro que brillaba con una luz dura, temblaban ligeramente. Sus ojos pasaban de un miedo profundo a una ira apenas contenida, controlada. Ana, como siempre, la examinó con atención clínica. La tensión en las comisuras de sus labios antes de que Isabel comenzara a hablar
el ligero tic nervioso en su ojo izquierdo, el ritmo de su respiración que se aceleraba y se oprimía en su pecho. Ana podía comprender lo que sucedería antes de que Isabel pronunciara una sola palabra: traición. Isabel comenzó su historia con una voz cargada de emoción, que Ana sabía muy bien que no era un juego. «Sospecho de mi esposo», dijo con voz temblorosa. «Creo que me está engañando. Ha cambiado mucho últimamente. Siempre tiene el teléfono en la mano, lo esconde cuando me acerco, llega tarde a casa con excusas tontas y la distancia entre nosotros se ha vuelto insoportable». Un escenario clásico. Ana había escuchado estas historias innumerables veces. Madres desesperadas, esposas traicionadas, maridos ansiosos. Cada historia tenía sus propios matices, pero la esencia era siempre la misma, la dolorosa certeza de la infidelidad. Pero entonces Isabel continuó hablando, su voz casi un susurro que se perdía en el aire rancio de la oficina, y pronunció el nombre de su esposo. El mundo de Ana se detuvo en ese instante. Su nombre es Marco Beltrán. Cada célula en el cuerpo de Ana se congeló. Su corazón, un órgano que normalmente latía sin cesar, se convirtió en un iceberg en su pecho y luego se rompió en miles de fragmentos silenciosos. La oficina, el sol valenciano, el rostro distorsionado de Isabel, todo se derritió en un túnel de shock. La mirada de Ana no cambió mientras trataba de comprender el nombre que había escuchado. Su rostro era una máscara perfecta, sin expresión, sin el más mínimo indicio de shock. Solo quedó la mirada fría, distante y profesional de la observadora. Pero la Ana interior se estaba desgarrando en un torbellino de incredulidad y dolor. Después de años de leer a la gente, de desentrañar las redes de engaño de extraños, ¿cómo no había notado la mentira en su propio esposo? ¿Por qué su don más preciado, su capacidad de observación, se había vuelto ciego en su propio matrimonio? Miles de recuerdos, miles de preguntas, se arremolinaban en su mente como un torbellino. Las llegadas tarde de Marco en los últimos tiempos, algo que había justificado con proyectos urgentes. Esos silencios sin sentido al teléfono, que había calificado como secretos comerciales. Ese brillo incomprensible oculto en la profundidad de sus ojos, que ella había interpretado como la chispa de su éxito profesional. De repente, todo cobró un significado terrible. Ese día, el extraño perfume en la camisa de Marco, un olor que antes había considerado como parte accidental de una reunión, ahora le parecía un vapor tóxico, una prueba irrefutable. No era una captura de pantalla de un correo electrónico que decía: «Estamos en la misma habitación esta noche». Pero el grito dentro de ella, de su alma destrozada, no era menos intenso que el de Isadora en la historia de la traición y una verdad que se hacía pedazos. Ana respiró hondo, un movimiento casi imperceptible, controlando cada músculo, cada nervio. Sin apartar los ojos del rostro de Isabel, su voz salió sorprendentemente tranquila, en un tono equilibrado que no delataba la tormenta dentro de ella. «Está bien», dijo, como si nada hubiera pasado, como si el suelo bajo sus pies no se acabara de abrir. «¿Qué quieres que haga?» Poseía una máscara profesional impecable, el resultado de años de disciplina y dolor. La destrucción interior no fue suficiente para perturbar su calma exterior. Una de las lecciones más importantes que había aprendido en sus años como oficial de policía era esta: nunca dejes que las emociones se interpongan en tu trabajo. Pero esta vez, su trabajo había penetrado en el corazón de su vida, en su punto más vulnerable, destrozando también
la última fortaleza de su existencia personal. Firmó el acuerdo con determinación, incorporando la información adicional de Isabel, nombres, fechas, lugares que le resultaban inquietantemente familiares. Acompañó a Isabel amablemente hasta la puerta, su rostro un reflejo de inquebrantable profesionalidad. Cuando la puerta se cerró detrás de Isabel, la tensión en el cuerpo de Ana se liberó como un resorte apretado hasta su límite. No se derrumbó, no gritó, no lloró, no se permitió ningún tipo de alivio. Simplemente se sentó, se recostó en su silla giratoria y cerró los ojos, permitiendo que la oscuridad detrás de sus párpados le proporcionara un refugio temporal del mundo que acababa de colapsar. Punto de inflexión decisivo. El plan de Ana no dejó nada al azar. Ni a Isabel, que esperaba la confirmación de sus sospechas, ni a Marco, que llevaba su doble vida sin sospechar nada. Este fue el primer paso de su venganza. Un golpe silencioso, invisible y devastador asestado a su concepto. En ese momento, en el silencio de su oficina, la silenciosa observadora Ana Beltrán decidió buscar la salvación no en la confrontación, sino en la aniquilación silenciosa de lo que Marco más valoraba. El juego había comenzado, y solo ella conocía las reglas. Rastro silencioso, capas de traición y la red oculta, versión extendida. Al día siguiente, la vigilancia comenzó con la precisión fría e imparcial de un bisturí. Las calles estrechas y laberínticas de Valencia, sus bulliciosos mercados, las amplias avenidas flanqueadas por palmeras, todo eso había cambiado para Ana. Ya no eran solo un telón de fondo vibrante para su vida. Se habían convertido en la trampa, la escena del crimen, de un juego de traición que se desarrollaba ante sus ojos. Cada día, Ana se movía en su propia sombra, siguiendo la de Marco. Por la mañana, se ponía su atuendo de detective profesional, su camuflaje urbano, gabardinas, gafas de sol y un bolso que contenía cámaras ocultas y dispositivos de grabación. Se mezclaba entre la multitud en el bullicio de la ciudad, una figura anónima que registraba cada movimiento de Marco, cada café matutino con Elena, cada encuentro aparentemente inocente en el vestíbulo de un hotel, cada risa que Marco le dedicaba a la otra mujer. Ana lo captaba con una precisión casi dolorosa. Fotos, videos, grabaciones. No eran meras pruebas, eran puñales silenciosos clavados en su corazón. Por la noche, cuando Ana regresaba a la que una vez fue su refugio, su hogar, actuaba como si nada hubiera pasado. Se quitaba las gafas de sol. Su rostro adoptaba una expresión neutra que ocultaba el volcán en erupción dentro de ella. A la pregunta insincera de Marco, respondía brevemente con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «¿Qué tal tu día, cariño?» El sonido de esa palabra, cariño, pronunciada por unos labios manchados de mentiras, era una tortura sutil. Cuando se acostaban uno al lado del otro, la oscuridad de la noche se convertía en el lienzo de la mente de Ana. Estaba llena de las imágenes que había recogido durante el día, las risas significativas de Marco con Elena en una terraza soleada, el apretón de manos dolorosamente íntimo de Elena, las miradas cómplices que prometían un futuro que no la incluía a ella. Cada momento atravesaba el corazón de Ana como una daga helada, dejando una cicatriz que crecía con cada hora. Pero ella permanecía inmóvil, como una estatua de mármol, sin permitir que el grito, la ira, el dolor interior se manifestaran en un solo movimiento, en una sola lágrima. Su fachada era inexpugnable.
Al principio, Ana solo esperaba confirmar la traición emocional, el clásico crimen de adulterio, un dolor lo suficientemente devastador para cualquiera. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en un mes de observación implacable, la aguda capacidad de observación de Ana reveló verdades mucho más allá de lo evidente. Elena, la mujer con la que Marco se encontraba, no era una figura cualquiera. Ana había investigado su pasado, su perfil profesional. Elena era una ejecutiva de alto nivel en una firma de arquitectura rival, con una reputación impecable, al menos en público. Marco también era arquitecto, por supuesto. Proyectos, cenas de negocios, conferencias del sector. Todo podría parecer inocente. Incluso el coqueteo, si se mantenía discreto, podría vincularse a la dinámica empresarial. Pero Ana tenía una mente obsesionada con los detalles. El momento exacto de las reuniones de Marco, no durante el horario laboral normal, sino en horas extrañas, en cafeterías solitarias o restaurantes secretos. Los lugares, no solo oficinas, sino vestíbulos de hoteles, apartamentos alquilados temporalmente que Marco había reservado con nombres falsos para supuestos clientes extranjeros. La duración de sus encuentros con Elena, excesivamente largos para una simple reunión de negocios, llenos de silencios y risas inapropiadas que Ana había grabado con los micrófonos ocultos en sus dispositivos de vigilancia. Todo formaba un patrón, un tapiz que se oscurecía progresivamente. Reuniones clandestinas en el vestíbulo de un hotel boutique en el centro histórico, seguidas de extraños desarrollos en los proyectos de los clientes de Ana. Dentro de Ana, una alarma, que al principio era un susurro, comenzó a sonar fuerte. Esto no era solo un amor prohibido, una infidelidad personal. Había algo más profundo, mucho más turbio y mucho más sistemático. Ana comenzó a trabajar día y noche, impulsada por una necesidad que trascendía el dolor personal. Dormía muy poco. Sus horas de descanso se transformaban en períodos de análisis febril. Su oficina, que una vez fue un lugar de trabajo diario, se había convertido en el cuartel general de su silenciosa vendetta. Rebuscó en viejos expedientes en la biblioteca del Colegio de Arquitectos, buscando información de fondo sobre las empresas de Elena y Marco. Sin la sombra de Marco, pasaba horas sentada frente a su computadora en el apartamento de soltero al que se dirigía en secreto por la noche para trabajar. Investigó clandestinamente los registros telefónicos de Marco, sus transacciones bancarias, sus correos electrónicos personales e incluso, con una audacia nacida de la desesperación y la ira, accedió a las cuentas de la empresa. Era ilegal, lo sabía. Cada intrusión en la privacidad de Marco era un riesgo profesional y personal. Pero para Ana, en ese momento, la prioridad no era la ley, sino la justicia. Su propia justicia, a cualquier costo. Descubrió que la firma de Marco, Beltrán Arquitectura, había obtenido recientemente los proyectos más grandes en Valencia, muchos de ellos adjudicados de formas poco convencionales, a veces superando a competidores aparentemente más establecidos. Y lo que era aún más inquietante, muchos de estos proyectos estaban directamente relacionados con las empresas de los clientes de Ana o con competidores de esos mismos clientes. Fue entonces cuando la verdad se reveló de manera fría y despiadada. Marco, junto con Elena, estaba filtrando los secretos de los clientes de Ana, vendiendo información privilegiada y abusando de la confianza de aquellos a quienes Ana había jurado proteger. Esto no era solo una traición emocional, un pecado contra el matrimonio.
Era una traición ética y legal de proporciones masivas. Marco había utilizado la profesión de su esposa, la inquebrantable confianza de Ana en la integridad de su trabajo, como un medio para sus propios intereses y enriquecimiento ilícito. Cada plano filtrado, cada propuesta revelada, cada estrategia de negocio robada era una afrenta directa a los clientes de Ana y, por lo tanto, indirectamente a la propia Ana. Era un golpe devastador para su profesión, para los valores éticos que había defendido honorablemente durante años como detective y, antes de eso, como oficial de policía. El dolor en su corazón dio paso a una ira fría y aguda, a una furia calculada, desprovista de gritos y lágrimas. Esta ira era diferente a la de Isadora, la mujer engañada que había venido a pedirle ayuda. Era más calculadora, más planificada, más peligrosa. A medida que Ana recopilaba pruebas, su método se volvió claro en su mente. La mayoría de los detectives, al enfrentarse a casos de engaño y fraude, exponen el engaño, confrontan a las partes involucradas y a veces llevan el asunto a un tribunal. Pero Ana no quería este escenario clásico, predecible y ruidoso. Confrontar directamente a Marco o Elena no sería una victoria para ella, sino un signo de debilidad. No quería ver su arrepentimiento, sus lágrimas, sus patéticas excusas. Solo quería que pagaran por sus crímenes más allá de la ley, en el ámbito de la justicia poética. Quería que Marco se ahogara en sus propias mentiras, que se asfixiara en la red de engaño que había tejido. Sería una venganza silenciosa e invisible, una ejecución sin disparar una sola bala, sin soltar un solo grito. Que Marco, al perderlo todo, no pudiera comprender exactamente cuál había sido la mano detrás de su colapso, sería la mayor satisfacción para Ana. Sería condenado por una verdad inalcanzable para él, una verdad leída hasta el más mínimo detalle por la observadora. Cada prueba que Ana recopilaba era un ladrillo meticulosamente colocado en su plan de venganza. Fotos tomadas con cámaras ocultas tan pequeñas como el botón de una camisa, grabaciones de audio nítidas de conversaciones peligrosas, correspondencia por correo electrónico que detallaba transacciones y acuerdos ilegales, y recibos de transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. A medida que todo encajaba, una por una, como un rompecabezas terrible, la oscura red tejida por Marco y Elena se hizo visible y tangible ante los ojos de Ana. Era evidente que Elena no era una amante inocente, ni una víctima de la manipulación de Marco. Era su cómplice, su co-conspiradora, y en muchos aspectos podría haber sido el cerebro detrás de las operaciones más arriesgadas. La traición no solo abarcaba el amor, el matrimonio y la lealtad conyugal, sino que se extendía a la ética profesional, la integridad comercial y la confianza fundamental en las relaciones humanas. Durante este proceso, Ana trabajó incansablemente, sin flaquear, casi como una máquina. Había reprimido por completo sus emociones, enterrándolas bajo capas de determinación, concentrada únicamente en la tarea que tenía entre manos. Las noches eran largas. El café era su único compañero. Incluso cuando lograba dormir unas pocas horas, sus sueños estaban llenos de los engaños de Marco y los intrincados planos de su propia venganza. Observaba su propia vida, su propio matrimonio, desintegrarse pieza por pieza como el final de una ficción mal escrita, desde una distancia autoimpuesta. Pero esta vez, ella escribiría el guión, y sabía que la escena final sería
con fría certeza, una tragedia. Pero el telón no caería sobre ella, sino sobre Marco y Elena. El silencio de Ana se estaba convirtiendo en su arma más letal. Despedidas silenciosas, el vacío en casa y el comienzo del ajuste de cuentas, versión extendida. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes agotador de vigilancia implacable e investigación frenética. Las manos de Ana estaban llenas no solo con el peso de la traición, sino también con la innegable evidencia. La carpeta de pruebas, que al principio era discreta, ahora rebosaba con los frutos de su trabajo: fotos nítidas, grabaciones de audio claras, correos electrónicos impresos que revelaban la conspiración con fría precisión matemática y documentos financieros que rastreaban el flujo de dinero ilegal. Era suficiente. De hecho, era más que suficiente. La cantidad de información recopilada era abrumadora, lo que significaba que la caída de Marco sería para él tanto repentina como incomprensible. La atmósfera en casa se había vuelto más pesada, densa con el significativo silencio de Ana, un silencio que era diferente de su habitual silencio comprensivo, pero cargado de un oscuro presagio que Marco, en su ceguera egoísta, no pudo discernir. O quizás no quiso discernir. No notó que Ana hablaba menos, sonreía menos, pero estaba más concentrada que nunca. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus preguntas, era una pieza de información que Ana analizaba, contrastaba y utilizaba para perfeccionar su plan. En las cenas, Marco hablaba con su entusiasmo habitual sobre sus proyectos, sus éxitos laborales y cómo Beltrán Arquitectura estaba ascendiendo rápidamente en el panorama valenciano. Ana lo escuchaba, asintiendo ocasionalmente, pronunciando monosílabos que en realidad eran trampas de palabras. Su mirada se fijaba en los ojos de Marco, que una vez fueron tan sinceros con ella, y que ahora eran reflejos distorsionados de una verdad que él creía oculta. Cada capa de las mentiras de Marco se desenredaba una por una en la mente de Ana, y con cada revelación, la fría ira se endurecía y se convertía en acero. El amor, que una vez fue el pilar de su existencia, se había transformado en un meticuloso plan de destrucción. Era jueves por la noche. El sol poniente de Valencia se filtraba por las ventanas de la sala de estar, tiñéndolo todo de un tono dorado que parecía burlarse de la oscuridad. Marco, recién salido de la ducha, con el cabello aún húmedo y el aroma de su colonia llenando la habitación, le dijo a Ana que tendría que trabajar hasta tarde. «Un gran proyecto, cariño, ya sabes cómo son estas cosas», dijo con una sonrisa que Ana había aprendido a leer como una promesa de engaño. Ana asintió como de costumbre, sus ojos fijos en un punto detrás de él. «Cuídate, Marco», dijo, y su voz era tan natural que ni siquiera él pudo captar la verdad. Pero esta vez, esas palabras llevaban el peso de una despedida, un silencioso y último adiós a la vida que habían compartido. Esas fueron las últimas palabras que una esposa le diría a su marido, las últimas palabras que Ana le diría a Marco. Mientras Ana observaba a Marco salir de casa, su silueta elegante desapareciendo por la puerta, no había tristeza ni ira en sus ojos, solo una determinación gélida, una quietud depredadora. Su corazón no latía más rápido, no tenía un nudo en el estómago, solo la confirmación de que había llegado el momento. Cuando la puerta principal se cerró con un suave clic y el sonido del coche de Marco se desvaneció en la distancia, Ana no dudó. No había prisa ni pánico en sus movimientos.
Todo era como una coreografía largamente planificada en su mente, cada paso ensayado una y otra vez durante largas noches de insomnio. Era la culminación de semanas de dolor, ira y planificación meticulosa. Primero, se sentó frente al ordenador de última generación de Marco, del que siempre se había enorgullecido. Accedió a sus cuentas bancarias, las conjuntas, las personales e incluso, con una habilidad que había adquirido durante sus años como investigadora, logró entrar en las cuentas de la empresa Beltrán Arquitectura. Con dedos firmes y rápidos, vació cada una de ellas. Transfirió el dinero a varias cuentas offshore que había creado con identidades falsas, y el resto lo depositó en una cuenta secreta y anónima. Consideraba cada céntimo como el precio de la información filtrada, el costo de la traición y el precio de su propio dolor. Este dinero era la dimensión financiera de la venganza silenciosa de Ana, el primer y mayor golpe que asestaría a Marco, privándolo de todos sus recursos. Luego, con la misma calma mortal, Ana abrió su buzón de correo electrónico. Insertó una memoria USB oculta que contenía las pruebas que había reunido. A las autoridades competentes, la Fiscalía, la Agencia Tributaria, el Colegio de Arquitectos y a algunos de los clientes de Ana cuyas empresas habían sufrido pérdidas debido a las filtraciones de Marco. Cada uno recibió un correo electrónico anónimo, cuidadosamente redactado, con archivos adjuntos que exponían las actividades ilegales de Marco y Elena, tráfico de información privilegiada, sobornos y fraude. Cada correo electrónico era una envoltura separada y cada archivo adjunto era una bala directa a la carrera, la reputación y la libertad de Marco. Con pruebas tan detalladas, innegables y confiables provenientes de una fuente anónima pero verificable, el fin de Marco no solo era inevitable, sino inminente. En la casa, Ana no dejaba rastro de su presencia. Se movía entre las habitaciones con una eficiencia casi fantasmal. Sus pertenencias del armario, ropa, zapatos, joyas. Sus objetos personales, su cepillo de dientes, su perfume favorito, el libro que estaba leyendo en la mesita de noche. Los recuerdos que había acumulado durante años de matrimonio, la vida que había construido con Marco. Fotos enmarcadas, pequeños adornos, regalos de aniversarios pasados. Recogía todo y lo colocaba en maletas y cajas de cartón con una extraña indiferencia. No había arrepentimiento, no había vuelta atrás. Por un momento, dudó. Sus ojos se posaron en el álbum de fotos de su boda con Marco, que estaba en una estantería de la sala de estar. Imágenes de una pareja joven, sonriente, llena de esperanza y promesas. Estiró la mano, casi tocándolo, pero luego se retractó. Esos recuerdos ya no le pertenecían. Eran parte de una compleja mentira, de una ilusión desvanecida. No tomó una foto ni dejó un recuerdo. La casa, poco a poco, se vaciaba de los recuerdos de Ana. Era como si nunca hubiera vivido allí, como si nunca hubiera existido. La silla favorita de Marco, los libros que habían leído juntos, las obras de arte en la pared que habían elegido como pareja, todo seguía en su lugar, intacto, un escenario perfecto para la escena final de su traición. Pero el alma de Ana había emigrado de esa casa mucho antes de que su cuerpo se moviera. Finalmente, Ana entró en el estudio de Marco. Se sentó frente a su ordenador de última generación. La pantalla brillaba con la luz fría de la tarde. Abrió un documento en blanco. Sus dedos, normalmente tan tranquilos, comenzaron a bailar sobre el teclado con una energía inusual.
Cada letra era una manifestación del dolor acumulado durante años, de la ira silenciosa y de la venganza calculada. La nota era corta, concisa y contundente. Las palabras fluyeron, una confesión, una acusación, un epitafio. Siempre miraste a todas, excepto a mí. Esta frase no era solo el resumen de una traición conyugal. Era una confesión de que Ana había sido invisible durante años, que Marco no la veía como su igual, su compañera, sino como un adorno, una figura decorativa en su vida. Y lo más importante, era la comprensión de cómo su don más preciado, su poder de observación, se había vuelto ciegamente inútil frente a la persona que más amaba. Este fue el último y más duro golpe para Marco. No era un mensaje de despedida ordinario, sino una daga grabada en su corazón, porque estas palabras le recordarían para siempre todos esos mensajes ocultos que Ana había leído en sus ojos, en sus gestos, en sus silencios, pero que él, en su narcisismo, nunca pudo comprender. La verdad, al final, se le revelaría de la manera más dolorosa a través de la mujer que nunca vio. Era el amanecer. El cielo sobre Valencia comenzaba a iluminarse con los primeros tonos grises y rosados del alba. La ciudad aún dormía, sumida en una quietud que contrastaba con la agitación interior de Ana. Ana salió por la puerta, una figura esbelta en la oscuridad, con una pequeña bolsa en la espalda donde guardaba sus documentos importantes y un bolso de mano con las pocas cosas que había decidido llevar consigo. No había rastros de su muerte, no había notas de despedida, ni mensajes grabados en el contestador. Dejó la llave de la casa debajo del felpudo de la puerta, un movimiento mecánico, sin emoción. Ni siquiera miró hacia atrás. No era necesario. La casa ya no era su hogar, y Marco ya no era su marido. Una nueva vida, una nueva ciudad, una nueva identidad la esperaban. Ya no era la observadora en las sombras, la detective que exponía las mentiras de los demás mientras las suyas permanecían ocultas. Ahora era un espíritu libre, trazando su propio camino, no según el mapa de otros, sino según la brújula de su propia voluntad. Y sabía con certeza que ese camino la llevaría a un lugar donde Marco nunca la encontraría. Una casa vacía, un espejo roto, el colapso de Marco, versión extendida. Marco, como de costumbre, se despertó a primera hora de la mañana con el sol golpeándole la cara. Por costumbre, se estiró hacia el lado de Ana, sintiendo su calor y su respiración tranquila. Se encontró con el vacío. Abrió los ojos, parpadeando para acostumbrarse a la luz. El lado de Ana estaba frío, las sábanas lisas, sin el más mínimo rastro de su presencia. «Todavía debe estar durmiendo», murmuró adormilado, por costumbre, no por convicción. Generalmente, Ana se despertaba antes que él, preparaba el desayuno con su eficiencia silenciosa, el aroma del café fresco y el pan tostado flotaba en el aire. Pero hoy había un silencio extraordinario en la casa, un silencio opresivo que no era la calma habitual de la mañana. No se escuchaba el zumbido de la cafetera, el sonido familiar de la tostadora, ni siquiera el suave crujido de las páginas de un libro que Ana estuviera leyendo en la biblioteca. Marco se incorporó en la cama, y una inquietud, al principio un leve cosquilleo, comenzó a apoderarse de él. Puso los pies en el suelo y caminó descalzo hacia la cocina. El silencio resonaba bajo sus pasos. La puerta del frigorífico estaba entreabierta, pero dentro solo había unos pocos alimentos básicos. La cafetera estaba vacía, la encimera estaba impecable, sin migas,
sin tazas. El florero favorito de Ana, que siempre estaba en el centro de la mesa del desayuno. Una constante colorida en su vida. No estaba. Sus ojos, ahora completamente abiertos y llenos de una creciente aprensión, recorrieron la sala de estar. Todo estaba en su lugar. Las obras de arte en las paredes, los cojines en el sofá perfectamente alineados, pero era como si el alma de la casa se hubiera ido. Algo faltaba, algo importante, pero no podía identificar exactamente qué era. Una casa vacía, un espejo roto, el colapso de Marco, versión extendida. El miedo, lenta e insidiosamente, comenzó a apoderarse de él, un escalofrío que le subía por la espalda. Su corazón latía con una fuerza inusual mientras regresaba rápidamente al dormitorio. Abrió la puerta del armario. La mano le temblaba ligeramente al tirar del pomo. La ropa de Ana, esa pulcra sucesión de colores y texturas que había colgado allí durante años, ocupando la mitad de su vida compartida, todo había desaparecido. Solo las perchas vacías se balanceaban suavemente en el aire, y el débil, casi imperceptible aroma de su perfume favorito ahora le llegaba, estaba como un fantasma. El corazón de Marco se aceleró, como un tambor frenético en su pecho. Esto no podía ser una broma. Ana nunca haría algo así. Ana era silenciosa, sí, pero siempre ordenada, siempre considerada, siempre predecible en su tranquilidad. Corrió hacia el estudio, su mente ya dando vueltas. Quizás le había dejado una nota, pensó, un mensaje, una explicación, por breve que fuera. Se sentó en su escritorio, su cerebro zumbando con preguntas sin respuesta. Encendió el ordenador, la pantalla cobrando vida con su brillo familiar. Un documento en blanco estaba abierto en el escritorio, esperando. Sus ojos, casi temblorosos, leyeron las letras que Ana había escrito. Siempre miraste a todas, excepto a mí. El rostro de Marco se puso blanco, lívido como la cal. Las palabras se clavaron en su cerebro como una daga helada, su significado enigmático. Siempre miraste a todas, excepto a mí. ¿Qué significaba eso? A diferencia de Isadora, que buscaba confrontación y confesión, Ana usaba estas palabras no como una súplica o una explicación, sino como una acusación directa, un juicio final. Era un acertijo para él, un código que no podía descifrar, una verdad que no quería reconocer. En su mente, los eventos de los últimos meses pasaron rápidamente, una avalancha de recuerdos, su aventura con Elena, los acuerdos comerciales que había hecho, las reuniones clandestinas en hoteles y cafés, los datos que había filtrado. El sudor frío le corrió por la frente y un nudo de pánico se le formó en el estómago. No, no podía ser. Ana no podía saberlo. Ella, siempre tan ingenua, tan inmersa en su mundo de observación silenciosa, tan desinteresada en sus grandes movimientos. Pero la verdad, cruda y sin adornos, le golpeó como un rayo. Ana no era solo una observadora, era una detective. Con manos temblorosas, buscó en los archivos de su ordenador. ¿Aparecía el nombre Gabinete de Detectives Sombra en algún lugar? No, no había referencias directas. Pero entonces, esta nota, esta despedida silenciosa, el desmoronamiento de su vida sin una sola advertencia. La aterradora inteligencia subyacente al silencio de Ana ahora carcomía a Marco, pudriendo sus cimientos. Entró en su correo electrónico. Una sensación de fatalidad se extendía por su interior. En su bandeja de entrada vio 3 correos electrónicos, de la Fiscalía
de la agencia tributaria y del Colegio de Arquitectos. Todos eran notificaciones oficiales, secas y formales. Se había iniciado una investigación exhaustiva sobre Beltrán Arquitectura y sus actividades. El remitente era anónimo, pero el mensaje era claro. Fuente, anónima, pero con pruebas extremadamente detalladas y verificadas. Los ojos de Marco se helaron al leerlo, las pruebas. Sus reuniones secretas con Elena, la información privilegiada que había filtrado, los sobornos que había aceptado, las cuentas offshore que creía tan seguras. Todo había salido a la luz sin excepción. El mundo de Marco se había derrumbado en una sola mañana. La casa estaba vacía, sus cuentas bancarias vacías. La carrera y la reputación que había construido con tanta ambición estaban hechas pedazos, reducidas a escombros. Y lo más importante, Ana se había ido. Se había llevado no solo sus pertenencias, sino la esencia misma de lo que él había dado por sentado. Había subestimado su silencio, su aparente ingenuidad y, mortalmente, su amor. La nota que Ana le había dejado le golpeó como una bofetada helada, una verdad insoportable. Él, que creía leer los rostros y las mentiras de los demás, ¿cómo no había podido ver las mentiras en su propio rostro, en su propia vida? ¿Había Ana realmente mirado dentro de él, dentro de su alma, dentro de su verdad? ¿O los ojos de Marco habían estado tan ciegos por su propio egocentrismo, por su deseo de poder y riqueza, que ni siquiera pudo ver el alma de la persona más cercana a él, la que compartía su cama, su vida, sus secretos? Marco se quedó de pie en medio de su estudio, devastado. El silencio de la casa, ahora un eco ensordecedor de su propio vacío. Sus ojos, nublados por el pánico y la incomprensión, recorrieron la habitación. Todo, cada objeto que una vez le había recordado la presencia de Ana, ahora se sentía como un hueco, un vacío dejado por su ausencia. La foto de su boda le miraba desde la pared, una reliquia de felicidad engañosa. El florero favorito de Ana, en el centro de la mesa del comedor, un detalle que en realidad no había considerado tan importante, tan esencial, ahora creaba un vacío tan grande, tan tangible. Marco nunca había comprendido el poder detrás del silencio de Ana, su profundidad, su inteligencia velada, y ahora estaba pagando el precio más alto por su ignorancia. Ese silencio, que alguna vez fue una característica serena de su esposa, se había convertido en el mayor enemigo de Marco, el arquitecto de su propia destrucción.